Bienvenidos al curso sobre la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento organizado por el aula virtual del Poder Judicial. Mi nombre es Gisela Sánchez Manzanares, soy capacitadora y, como ustedes saben, trabajadora de este Poder del Estado. Pues bien, voy a estar a cargo de las sesiones 1 y 2 referida a la primera etapa o fase que rige la contratación pública, denominada etapa de programación y actos preparatorios. Bien, tenemos antes de iniciar el desarrollo de las diapositivas, saben que estamos en una coyuntura bastante especial en materia de contratación pública. De un lado tenemos que el 20 de septiembre del año anterior ha entrado en vigencia las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿sí? Entonces son nuevos lineamientos que se aplican justamente a los procesos de selección convocados a partir del día 20 de septiembre o a aquellos que derivan de procesos convocados antes o a partir de esa fecha, ¿correcto? Procesos que han sido convocados antes de esa fecha rige la normativa antes de la modificación. No podemos hablar de norma nueva o antigua, es la misma, 1017, ¿no? Decreto Legislativo 1017, sino que esta ha sido modificada. En efecto, estas últimas modificaciones han sido bastantes en comparación a los decretos supremos anteriores que modificaban el reglamento. Bien, con relación al ámbito de aplicación de la norma, tenemos un ámbito subjetivo y objetivo. Con relación al ámbito subjetivo, ¿quiénes se encuentran obligados a ceñir sus actuaciones a las disposiciones contenidas en la ley y su reglamento? En principio diremos las entidades, ¿correcto? Pero ¿a quiénes la ley especial ha denominado entidades? Pues para ello recoge el concepto de entidades que establece la ley 27444, ¿correcto? Entonces, bajo el concepto genérico de entidades, vamos a denominar a las dependencias, reparticiones del gobierno nacional, ¿correcto? Asimismo, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, organismos constitucionalmente autónomos, programas, fondos, universidades, inclusive empresas del Estado, independientemente del régimen societario que éstas tengan, ¿correcto? Pues todos aquellos entes que he enunciado se encuentran obligadas a ceñir sus actuaciones a la ley y su reglamento, ¿correcto? Entonces el ámbito subjetivo lo conocemos ya. ¿Quiénes se encuentran obligados? Los entes que hemos mencionado. Bien, una modificación importante. Con la ley 29873 que modificó la ley de contrataciones del Estado, se ha hecho una precisión con relación al numeral 3.1 del artículo 3 de la ley, que está referido justamente al ámbito subjetivo. Hace referencia que aquellas unidades ejecutoras dentro de un pliego que cuentan con independencia administrativa, económica y presupuestal son consideradas en materia de contratación pública como entidades independientes, autónomas al pliego. ¿Cómo podemos aplicar esta modificación en nuestro caso, Poder Judicial? Con las Cortes Superiores de Justicia que operan como unidades ejecutoras, ¿verdad? ¿Sí? Las Cortes, bueno, de Arequipa, Junín, Cusco, Lima, etcétera, que desde el año 2012 operan como UES, ¿correcto? Pues en el ámbito de la contratación pública son consideradas como entidades independientes al pliego y en consecuencia tienen un RUC autónomo, cuenta con una plataforma de SEACE autónoma para sus procesos y en consecuencia también los usuarios que quieran interactuar información a través de su plataforma específica tienen que contar con un usuario solamente creado para su plataforma, ¿sí? Entonces esta es una modificación importante y que justamente en el caso de nuestra entidad se concatena o se respalda de repente con el reglamento de organización y funciones para las cortes que operan como unidades ejecutoras, ¿no? Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. Con relación al ámbito objetivo, ¿para qué nos sirve la ley y su reglamento? Pues para contratar bienes, servicios o ejecutar obras. Cualquiera de las entidades que están bajo el ámbito subjetivo de la norma, que quieran adquirir bienes, contratar servicios, ejecutar obras, necesariamente tendrán que ceñir sus actuaciones a lo que establece la normativa que regula la contratación pública, que sabemos que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Supuestos de inaplicación, en efecto, existen supuestos de no aplicación de la norma. La que es más conocida y la que siempre denominamos contrataciones directas o no aplicables de la normativa
es aquella que no sobrepasa, que no excede las 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? En ese sentido, si consideramos que la UIT asciende a 3.700 nuevos soles a partir de este año 2013, estaremos entonces ante el supuesto de inaplicación de que aquellas compras, contrataciones que no exceden los 11.100 nuevos soles podrán hacerse en forma directa, no aplicando la normativa porque constituyen un supuesto de no aplicación. Sin embargo, hay un comentario que hacer con relación a este supuesto de no aplicación, ¿correcto? Con la ley 29873, en efecto, también se modificó el literal J, si no me equivoco, del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley, que señala, la glosa anterior, ¿cuál era? ¿No? Se encuentran, a ver, la premisa es, constituyen supuesto de no aplicación de la norma, literal J específicamente, ¿no? Las contrataciones que no exceden las 3 unidades impositivas tributarias, antes de la modificación, luego de la modificación, ¿cómo quedó este literal? Se encuentran o constituyen supuesto de no aplicación las contrataciones que no exceden las 3 unidades impositivas tributarias, coma, ¿no? Lo que no enerva la obligación de la entidad de ejecutar estas contrataciones aplicando los principios de moralidad, transparencia y no recuerdo el otro principio. Sin embargo, la finalidad de haber modificado este literal justamente se encuentra respaldado también con aquella obligación que han incluido en el reglamento, que es de incluir estas contrataciones directas o no aplicables a la normativa en el SEACE. En efecto, en el artículo 283 del reglamento se ha modificado la obligatoriedad respecto a registrar procesos de selección en SEACE, extendiéndolas a aquellas contrataciones que no exceden las 3 UITs. La obligación, como ustedes saben, es para reportarlas los 10 primeros días de cada mes. Sin embargo, hasta que la plataforma de SEACE sea implementada y previo comunicado o de repente directiva de OCE específica para el efecto, van a señalar la fecha a partir de la cual va a ser obligatoria ese registro, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa implica esto? En principio, que ya no son contrataciones tan directas o no aplicables a la normativa. En efecto, la entidad va a tener que establecer procedimientos internos que no se encuentran en la norma especial, en la ley ni su reglamento, pero sí obliga a que las entidades a través de un instructivo, un memorándum interno, una directiva o cualquier documento interno establezca las pautas objetivas para que en efecto se cumpla con que estas contrataciones atiendan o se ejecuten con parámetros objetivos, ¿correcto? Que de alguna manera garanticen que se hagan de manera, ¿no? Atendiendo a la moralidad, a la transparencia, que se contrate con un proveedor que corresponda al giro económico de aquello que se va a contratar, entre otros supuestos. Ahora bien, en nuestra entidad tenemos una directiva que justamente se aplica para estas contrataciones no aplicables de la normativa, que es la directiva número 4 del año 2012. Esa directiva ha sido aprobada por presidencia y es obligatoria en cuanto a su cumplimiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿existen otros supuestos de no aplicación de la norma? Por supuesto. Por ejemplo, contrataciones de personal independientemente del régimen, ¿no? Si es 728, 276 o un contrato administrativo de servicios, contrataciones de servicios públicos que deba hacerse en jurisdicciones donde solamente se cuente con un solo proveedor. Hablamos de los servicios básicos de luz, de agua, en lugares donde solamente existe una empresa, sea del Estado o sea una empresa privada que brinde este servicio. ¿Sí? Independientemente al monto de la facturación mensual o anual, siempre será un supuesto de no aplicación, en consecuencia no deberá hacerse un proceso de selección, sino pagarse de acuerdo a la facturación mensual. Tenemos sendos supuestos de no aplicación que lo pueden encontrar ustedes en el numeral 3.3 del artículo 3 de la ley. Bien, el objetivo de la ley es el mismo, no ha cambiado, es maximizar el valor del dinero de los contribuyentes a través de contrataciones que se realicen en forma eficiente, oportuna y
a un precio razonable. Y esto es importante enfatizar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, desde la entrada en vigencia de la ley y su reglamento, entiéndase desde febrero del año 2009, se ha enfatizado la importancia de observar un procedimiento objetivo que evidencie un criterio, entre otros parámetros, para la determinación del valor referencial. ¿Por qué? La premisa es, si se han dado supuestos de sobrevaloración en cuanto a la retribución económica que una entidad ha pagado para un bien, servicio u obra, esta deficiencia, ¿sí? Esta deficiencia se ha generado justamente porque el valor referencial ha sido mal determinado. En atención a ello, a partir de febrero del año 2009 se ha establecido un procedimiento más estricto, si cabe el término, para su determinación, sujetándolo a un estudio de posibilidades que ofrece el mercado previo. Un estudio es un análisis minucioso, ¿correcto? Ahora bien, inclusive con la modificación que se ha efectuado a la ley y su reglamento, se ha enfatizado aún más aquellas precisiones que estaban contenidas en comunicados, se han incluido dentro de la norma, precisándose, entre otros, que ese estudio de posibilidades que ofrece el mercado debe considerar como mínimo 2 fuentes de información y que la fuente, cotizaciones o presupuestos, independientemente del número de cotizaciones que hayan sido parte de esta fuente de información, siempre será considerada una sola fuente, ¿sí? Entonces, ¿por qué venía este comentario justamente en esta parte de objetivo de la ley? Porque justamente las transgresiones a la normativa, y entiéndase, las sanciones a las que podemos ser pasibles nosotros, los empleados públicos de una entidad, ¿sí? Atendiendo a lo que señala el artículo 46 de la ley, o la aplicación del reglamento interno de trabajo, inclusive aquellas sanciones que van a ser determinadas en función a las actuaciones de los órganos del Sistema Nacional de Control, están muy vinculadas a este objetivo, que es realizar contrataciones eficientes que respondan al pago de una retribución económica, ¿no? A precio razonable en función al mercado. Y esto lo vamos a poder cumplir, vamos a poder sustentarlo, vamos a poder acreditarlo únicamente realizando un estudio de posibilidades que ofrece el mercado eficiente, ¿sí? Bien. Ahora, como les comentaba hace un momento, ¿no? La contratación pública se rige o se encuentra diferenciada en 3 etapas preclusivas. Cada etapa o fase tiene su inicio y su término, ¿correcto? Pues bien, nos estamos refiriendo a la etapa de programación y actos preparatorios, que es lo que estoy desarrollando. Luego tenemos la etapa de selección y luego la etapa de ejecución contractual. Para poder ubicarnos un poquito, en esta etapa de programación y actos preparatorios vamos a desarrollar todas las actuaciones previas que obligatoriamente la entidad debe cumplir para poder convocar un proceso de selección. ¿Qué tiene que hacer la entidad? Definir qué cosa necesita, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a contratar? ¿A través de quién? De su área usuario o técnica. Bien, una vez que se encuentra definido ese aspecto, corresponderá que el órgano encargado de las contrataciones, que se puede denominar logística, abastecimiento, administración, en el caso de nuestra entidad se denomina logística, ¿correcto? O administración. No interesa la denominación o el rótulo que cada entidad le haya determinado a esta unidad orgánica, sino las funciones, ¿sí? Si en una entidad queremos establecer qué unidad orgánica es el órgano encargado de las contrataciones, ¿qué tenemos que hacer? Verificar el reglamento de organización y funciones de la misma, ¿no? El ROF. Aquella unidad orgánica que tenga a su cargo la función de abastecer, es decir, la gestión de abastecimiento con relación a las necesidades de las demás unidades orgánicas, independientemente que se llame a logística, licitaciones, abastecimiento, administración, etcétera, será el órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Como les comentaba hace un momento, en la gerencia general nuestro órgano encargado es la subgerencia logística. En las cortes superiores que no operan como unidades ejecutoras, pues será la oficina de administración, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Independientemente que exista un encargado de logística, si es que esa oficina de logística
no se encuentra dentro de la estructura organizacional de la Corte Superior, que no opera como unidad ejecutora, pues esa función recaerá en la oficina de administración, ¿correcto? Bien. Y en las Cortes Superiores que operan como unidades ejecutoras, pues tienen que verificar el ROF para que vean qué funcionario es el que tiene a cargo, o qué unidad orgánica es la que tiene a cargo esa función de abastecimiento. Pues bien, como les comentaba, definición de las necesidades, determinación del valor referencial, ¿correcto? Una vez que se cuenta con el valor referencial que el órgano encargado de las contrataciones ha definido previo estudio de posibilidades que ofrece el mercado, tendrá que verificarse la existencia de recursos, ¿correcto? Y en ese sentido será la oficina de presupuesto, la que a su vez es en la entidad, quien deberá otorgar la certificación de disponibilidad presupuestal, disponibilidad, como se rotule también en la entidad, ¿correcto?, para evidenciar que existen fondos suficientes para esa contratación. Luego de la disponibilidad presupuestal, ya se tiene que armar el expediente de contratación, incluyendo el sistema de contratación que se va a aplicar a la misma, la modalidad de ejecución contractual, si es que fuere el caso, la modalidad de selección, porque también podríamos estar ante el supuesto de que tenga que hacerse a través de subasta inversa, o de repente una compra corporativa, o de pronto a través de un convenio marco, en cuyo caso la contratación tiene otras características, ¿no? Bien, se arma el expediente de contratación, se aprueba a través del funcionario delegado para el efecto si es que no es el titular. En el caso de nuestra entidad, el expediente de contratación se aprueba por parte de la presidencia, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque existe una resolución de delegación expresa del titular de la entidad al presidente de me refiero a las Cortes Superiores que no son unidades ejecutoras. Aquellas que sí lo son, y no voy a hacer la diferenciación en toda la sesión, saben que tienen un ROF y que se manejan, que operan como entidades independientes. En consecuencia, su titular, es decir, la máxima autoridad ejecutiva de una corte que opera como unidad ejecutora, es la presidencia de dicha corte. Pues bien, una vez que el expediente está aprobado, ¿no es cierto?, y previo a ello, tenemos un órgano colegiado que ha sido designado para llevar a cabo el proceso de selección respectivo, ¿correcto? Este comité especial, a su vez, debe ser designado por la presidencia de la Corte Superior, ¿correcto? Y debe recibir el expediente de contratación aprobado, revisarlo y, en efecto, de comprobar que todo está conforme, elaborar las bases administrativas de acuerdo a las bases estandarizadas que OCE ya ha aprobado, ¿no?, a través de una directiva. Esas bases administrativas elaboradas por ese colegiado, por ese comité especial, son elevadas a su vez para aprobación, ¿correcto? Y una vez aprobadas, podemos decir que hemos terminado todas las actuaciones previas necesarias para iniciar la siguiente etapa o fase, que es la etapa o fase de selección, que inicia con la convocatoria y culmina con el acto anterior a la suscripción del contrato. Y la última etapa o fase, que es la de ejecución contractual, inicia a partir de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de compra o de servicio, en el caso que el contrato se formalice a través de dicho documento, que ocurre en las adjudicaciones de menor cuantía por su monto, que no son consultoría o ejecución de obras. Bien, plan anual de contrataciones. ¿Qué es el PAC, no? El plan anual de contrataciones, valga la redundancia. Es el documento de gestión logística que nos sirve en efecto para programar. Incluye, ¿qué es lo que incluye? Todos los procesos de selección que una entidad va a realizar en un ejercicio. Cuando hablamos de realizar, nos estamos refiriendo a convocar, ¿correcto? ¿Sí? Es decir, una vez que se ha terminado con todas esas actuaciones previas a las cuales me refería hace un momento, vamos a crear una ficha del proceso de selección en el SEACE. Y a eso vamos a llamar convocar. Llamar a todos los potenciales proveedores inscritos en el RNP para que puedan participar en nuestro proceso de selección. Pues bien, de acuerdo a lo que establece la norma, ¿sí?, aparentemente el plan anual de contrataciones iniciaría con, la definición de los requerimientos de las áreas usuarias, ¿correcto? Un cuadro de necesidades por cada unidad orgánica. Luego, este cuadro de necesidades se remite al órgano encargado de las contrataciones para que consolide dicho cuadro, y no solamente lo consolide, sino también
lo valorice con la finalidad de que el importe de esas necesidades, de ese cuadro consolidado, pueda ser añadido, pueda ser incluido ¿a dónde? Al proyecto de presupuesto de la entidad, que la entidad, ustedes saben, como máximo en el mes de agosto tiene que remitir al Congreso de la República con la finalidad de que la Comisión de Presupuesto debata su sustento, correcto, si se encuentra sustentado o no, y en virtud a ello emita la ley de presupuesto del sector público del siguiente ejercicio. Pero antes de ello, ustedes saben que el expediente de o mejor dicho, el requerimiento del área usuaria tiene que iniciar con un aspecto muy importante, que es la finalidad pública de la contratación. Cada sol que sea destinado a la compra de bienes, contratación de servicios o ejecución de obras, tiene que tener una finalidad pública, y eso es importante. ¿Y cuál es el respaldo? Es decir, ¿de dónde yo obtengo la información referida a la finalidad pública? A ver, en nuestra directiva, bueno, en la directiva número 3 del año 2011, que es la que está vigente hasta que no se apruebe una directiva, o no se apruebe la directiva que ya está en proyecto de aprobación para las cortes que operan comunidades ejecutoras y para aquellas que no, ¿correcto? La directiva que tenemos vigente es la 3 del año 2011. ¿Sí? En esa directiva, ¿qué cosas se ha señalado con relación a la fecha en que debemos iniciar los requerimientos y, en consecuencia, la elaboración del PAC? En esa directiva se ha establecido que a partir del mes de marzo de cada año, todas las unidades orgánicas deberán definir qué necesitan y a más tardar el último día hábil de ese mes, deben remitir sus requerimientos al órgano encargado de las contrataciones, ¿correcto? Pregunta, ¿este plazo no se encuentra en la ley o en su reglamento? No. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio, cuál ha sido el sustento para señalar que la finalización del primer trimestre, ¿no? Va a generar que todas las unidades orgánicas efectúen sus requerimientos? Como les comentaba, cada contratación tiene que tener una finalidad pública. ¿Dónde reposa esa finalidad pública? En aquellas actividades, metas, objetivos que esa unidad quiera lograr con esa contratación. Es decir, veamos, por ejemplo, si el área legal de una entidad demora un promedio de 12 días hábiles para resolver un expediente administrativo, ¿correcto? Y tiene como objetivo, como actividad, como meta para el siguiente ejercicio, ya no demorarse 12 días, sino solamente 8, ¿correcto? Y dice, muy bien, mira, esta es mi meta, mi objetivo, y lo voy a incluir, ¿sí?, en mi plan operativo, en mi proyecto de plan operativo del siguiente año. Miren, hablamos de un instrumento de planeamiento estratégico de corto plazo, el POI, ¿sí? Muy bien, esa es mi meta, mi objetivo para el siguiente año. Vamos a hacer de cuenta que hablamos para el 2014. Pero ojo, para poder cumplir ese objetivo, meta o actividad, yo requiero contratar bienes. ¿Qué bienes necesitas? Necesito 20 computadoras, necesito 10 impresoras, necesito 2 escáneres. ¿Por qué? Porque esos insumos van a permitir que los abogados del área puedan trabajar con mayor rapidez, puedan, por su efecto, resolver expedientes administrativos ya no en 12 días, sino en 8, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad pública de ese pedido, de ese requerimiento, de esa unidad orgánica? Pues cumplir un objetivo, una meta, que es disminuir, reducir el tiempo de atención de resolución de un expediente administrativo. Y obviamente ello reposa también en una meta que se encuentra en el Plan Estratégico Institucional, que en nuestro caso, como Poder del Estado, se denomina Plan de Desarrollo Institucional, el PDI, ¿no? Que tenemos un PDI aprobado hasta el 2014, si no me equivoco. Pues bien, entonces imagínense ustedes, cada proceso de selección que se encuentra en el plan anual tiene que reposar, tiene que estar sustentado en cumplir una finalidad pública. ¿Y dónde se encuentra, además de nuestras funciones propias como entidad? En nuestro plan operativo institucional. Es por ello que en la directiva, vuelvo a recalcar, se ha establecido que como máximo el último día hábil del mes de marzo, todas las unidades orgánicas en función a ¿sí?, atendiendo a lo que señala el artículo 46 de la ley, o la aplicación del reglamento interno de trabajo,
inclusive aquellas sanciones que van a ser determinadas en función a las actuaciones de los órganos del Sistema Nacional de Control están muy vinculadas a este objetivo, que es realizar contrataciones eficientes que respondan al pago de una retribución económica, ¿no?, a precio razonable en función al mercado. Y esto lo vamos a poder cumplir, vamos a poder sustentarlo, vamos a poder acreditarlo únicamente realizando un estudio de posibilidades que ofrece el mercado eficiente, ¿sí? Bien. Ahora, como les comentaba hace un momento, ¿no?, la contratación pública se rige o se encuentra diferenciada en 3 etapas preclusivas. Cada etapa o fase tiene su inicio y su término, ¿correcto? Pues bien, nos estamos refiriendo a la etapa de programación y actos preparatorios, que es lo que estoy desarrollando. Luego tenemos la etapa de selección y luego la etapa de ejecución contractual. Para poder ubicarnos un poquito, en esta etapa de programación y actos preparatorios vamos a desarrollar todas las actuaciones previas que obligatoriamente la entidad debe cumplir para poder convocar un proceso de selección. ¿Qué tiene que hacer la entidad? Definir qué cosa necesita, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a contratar? ¿A través de quién? De su área usuario o técnica. Bien, una vez que se encuentra definido ese aspecto, corresponderá que el órgano encargado de las contrataciones, que se puede denominar logística, abastecimiento, administración, en el caso de nuestra entidad se denomina logística, ¿correcto? O administración. No interesa la denominación o el rótulo que cada entidad le haya determinado a esta unidad orgánica, sino las funciones, ¿sí? Si en una entidad queremos establecer que unidad orgánica es el órgano encargado de las contrataciones, ¿qué tenemos que hacer? Verificar el reglamento de organización y funciones de la misma, ¿no? El ROF. Aquella unidad orgánica que tenga a su cargo la función de abastecer, es decir, la gestión de abastecimiento con relación a las necesidades de las demás unidades orgánicas, independientemente que se llame a logística, licitaciones, abastecimiento, administración, etcétera, será el órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Como les comentaba hace un momento, en la Gerencia General nuestro órgano encargado es la Subgerencia Logística. En las Cortes Superiores que no operan como unidades ejecutoras, pues será la Oficina de Administración, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Independientemente que exista un encargado de logística, si es que esa oficina de logística no se encuentra dentro de la estructura organizacional de la Corte Superior que no opera como unidad ejecutora, pues esa función recaerá en la Oficina de Administración, ¿correcto? Bien. Y en las Cortes Superiores que operan como unidades ejecutoras, pues tienen que verificar el ROF para que vean qué funcionario es el que tiene a cargo o qué unidad orgánica es la que tiene a cargo esa función de abastecimiento. Pues bien, como les comentaba, definición de las necesidades, determinación del valor referencial, ¿correcto? Una vez que se cuenta con el valor referencial que el órgano encargado de las contrataciones ha definido previo estudio de posibilidades que ofrece el mercado, tendrá que verificarse la existencia de recursos, ¿correcto? Y en ese sentido será la oficina de presupuesto, la que haga a su vez en la entidad, quien deberá otorgar la certificación de disponibilidad presupuestal, disponibilidad, como se rotule también en la entidad, ¿correcto?, para evidenciar que existen fondos suficientes para esa contratación. Luego de la disponibilidad presupuestal, ya se tiene que armar el expediente de contratación, incluyendo el sistema de contratación que se va a aplicar a la misma, la modalidad de ejecución contractual, si es que fuere el caso, la modalidad de selección, porque también podríamos estar ante el supuesto de que tenga que hacerse a través de subasta inversa, o de repente una compra corporativa, o de pronto a través de un convenio marco, en cuyo caso la contratación tiene otras características, ¿no? Bien, se arma el expediente de contratación, se aprueba a través del funcionario delegado para el efecto si es que no es el titular. En el caso de nuestra entidad, el expediente de contratación se aprueba por parte de la presidencia, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque existe una resolución de delegación expresa del titular de la entidad al presidente de me refiero a las Cortes Superiores que no son unidades ejecutoras. Aquellas que sí lo son, y no voy a hacer la diferenciación en toda la sesión, saben que tienen un ROF y que se manejan, que operan como entidades independientes. En consecuencia, su titular
decir, la máxima autoridad ejecutiva de una corte que opera como unidad ejecutora es la presidencia de dicha corte. Pues bien, una vez que el expediente está aprobado, ¿no es cierto? Y previo a ello, tenemos un órgano colegiado que ha sido designado para llevar a cabo el proceso de selección respectivo, ¿correcto? Este comité especial, a su vez, debe ser designado por la presidencia de la Corte Superior, ¿correcto? Y debe recibir el expediente de contratación aprobado, revisarlo y, en efecto, de comprobar que todo está conforme, elaborar las bases administrativas de acuerdo a las bases estandarizadas que OCE ya ha aprobado, ¿no? A través de una directiva. Esas bases administrativas elaboradas por ese colegiado, por ese comité especial, son elevadas a su vez para aprobación, ¿correcto? Y una vez aprobadas, podemos decir que hemos terminado todas las actuaciones previas necesarias para iniciar la siguiente etapa o fase, que es la etapa o fase de selección, que inicia con la convocatoria y culmina con el acto anterior a la suscripción del contrato. Y la última etapa o fase, que es la de ejecución contractual, inicia a partir de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de compra o de servicio en el caso que el contrato se formalice a través de dicho documento, que ocurre en las adjudicaciones de menor cuantía por su monto, que no son consultoría o ejecución de obras. Bien, plan anual de contrataciones. ¿Qué es el PAC, ¿no? El plan anual de contrataciones, valga la redundancia. Es el documento de gestión logística que nos sirve en efecto para programar. Incluye, ¿qué es lo que incluye? Todos los procesos de selección que una entidad va a realizar en un ejercicio. Cuando hablamos de realizar, nos estamos refiriendo a convocar, ¿correcto? ¿Sí? Es decir, una vez que se ha terminado con todas esas actuaciones previas a las cuales me referí hace un momento, vamos a crear una ficha del proceso de selección en el SEACE. Y a eso vamos a llamar convocar. Llamar a todos los potenciales proveedores inscritos en el RNP para que puedan participar en nuestro proceso de selección. Pues bien, de acuerdo a lo que establece la norma, ¿sí? Aparentemente el plan anual de contrataciones iniciaría con, la definición de los requerimientos de las áreas usuarias, ¿correcto? Un cuadro de necesidades por cada unidad orgánica, luego este cuadro de necesidades se remite al órgano encargado de las contrataciones para que consolide dicho cuadro, y no solamente lo consolide, sino también lo valorice con la finalidad de que el importe de esas necesidades, de ese cuadro consolidado, pueda ser añadido, pueda ser incluido ¿a dónde? Al proyecto de presupuesto de la entidad, que la entidad, ustedes saben, como máximo en el mes de agosto tiene que remitir al Congreso de la República con la finalidad de que la Comisión de Presupuesto debata su sustento, correcto, si se encuentra sustentado o no, y en virtud a ello emita la ley de presupuesto del sector público del siguiente ejercicio. Pero antes de ello, ustedes saben que el expediente de o mejor dicho, el requerimiento del área usuaria tiene que iniciar con un aspecto muy importante, que es la finalidad pública de la contratación. Cada sol que sea destinado a la compra de bienes, contratación de servicios o ejecución de obras, tiene que tener una finalidad pública, y eso es importante. ¿Y cuál es el respaldo? Es decir, ¿de dónde yo obtengo la información referida a la finalidad pública? A ver, en nuestra directiva, en la directiva número 3 del año 2011, que es la que está vigente hasta que no se apruebe una directiva, o no se apruebe la directiva que ya está en proyecto de aprobación para las cortes que operan comunidades ejecutoras y para aquellas que no, ¿correcto? La directiva que tenemos vigente es la 3 del año 2011. ¿Sí? En esa directiva, ¿qué cosas se ha señalado con relación a la fecha en que debemos iniciar los requerimientos y, en consecuencia, la elaboración del PAC? En esa directiva se ha establecido que a partir del mes de marzo de cada año, todas las unidades orgánicas deberán definir qué necesitan, y a más tardar el último día hábil de ese mes, deben remitir sus requerimientos al órgano encargado de las contrataciones, ¿correcto? Pregunta, ¿este plazo no se encuentra en la ley o en su reglamento? No. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio, cuál ha sido el sustento para
señalar que la finalización del primer trimestre, ¿no? Va a generar que todas las unidades orgánicas efectúen sus requerimientos. Como les comentaba, cada contratación tiene que tener una finalidad pública. ¿Dónde reposa esa finalidad pública? En aquellas actividades, metas, objetivos que esa unidad quiera lograr con esa contratación. Es decir, veamos, por ejemplo, si el área legal de una entidad demora un promedio de 12 días hábiles para resolver un expediente administrativo, ¿correcto? Y tiene como objetivo, como actividad, como meta para el siguiente ejercicio, ya no demorarse 12 días, sino solamente 8, ¿correcto? Y dice, muy bien, mira, esta es mi meta, mi objetivo, y lo voy a incluir, ¿sí?, en mi plan operativo, en mi proyecto de plan operativo del siguiente año. Miren, hablamos de un instrumento de planeamiento estratégico de corto plazo, el POI, ¿sí? Muy bien, esa es mi meta, mi objetivo para el siguiente año. Vamos a hacer de cuenta que hablamos para el 2014. Pero ojo, para poder cumplir ese objetivo, meta o actividad, yo requiero contratar bienes. ¿Qué bienes necesitas? Necesito 20 computadoras, necesito 10 impresoras, necesito 2 escáneres. ¿Por qué? Porque esos insumos van a permitir que los abogados del área puedan trabajar con mayor rapidez, puedan por su efecto resolver expedientes administrativos ya no en 12 días, sino en 8, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad pública de ese pedido, de ese requerimiento, de esa unidad orgánica? Pues cumplir un objetivo, una meta que es disminuir, reducir el tiempo de atención de resolución de un expediente administrativo. Y obviamente ello reposa también en una meta que se encuentra en el Plan Estratégico Institucional, que en nuestro caso, como Poder del Estado, se denomina Plan de Desarrollo Institucional, el PDI, ¿no? Que tenemos un PDI aprobado hasta el 2014, si no me equivoco. Pues bien, entonces imagínense ustedes, cada proceso de selección que se encuentra en el plan anual tiene que reposar, tiene que estar sustentado en cumplir una finalidad pública. ¿Y dónde se encuentra, además de nuestras funciones propias como entidad? En nuestro plan operativo institucional. Es por ello que en la directiva, vuelvo a recalcar, se ha establecido que como máximo el último día hábil del mes de marzo, todas las unidades orgánicas en función a aquellas metas, actividades u objetivos que han incluido en el plan operativo deben efectuar sus requerimientos de bienes, servicios u obras. Y antes que pase de repente a otro aspecto, las disposiciones, la normativa que se tiene que cumplir para la elaboración del plan operativo sí establece que su elaboración debe iniciar a partir del mes 3 de cada año. Es por eso que, considerando lo que ya hemos referido, se ha establecido ese plazo en la directiva, que es un plazo saludable y que va a permitirnos como entidad programar eficientemente nuestras contrataciones y más aún respaldarlas con una finalidad pública que se encuentre sustentada en el cumplimiento de una actividad, meta u objetivo que se encuentre en nuestro plan operativo institucional. Es por ello que la propia norma señala que el plan anual de contrataciones busca el cumplimiento del plan operativo, ¿correcto? En consecuencia del presupuesto de apertura, que tiene también una finalidad pública referida a cada contratación que se ha incluido en este PIA, en este presupuesto de apertura, y en el plan estratégico institucional, que como les comentaba hace un momento, es el instrumento de mediano plazo, instrumento de planeamiento estratégico de mediano plazo que nuestra entidad se denomina PDI, Plan de Desarrollo Institucional, pero en la mayor parte de entidades se denomina PEI, ¿no? Plan Estratégico Institucional. En relación a la elaboración del plan anual, tenemos dos momentos diferenciados. Un primer momento, como les comentaba, a ver, ¿cuál es el primer documento que el órgano de control debe hallar en el expediente de contratación? El primero es el requerimiento del área usuario. Esté contenido en un formato, como tenemos en nuestra directiva 3, ¿no? Una solicitud de bienes, servicios. No nos abarquemos al tema de obras porque tiene particularidades justamente en atención a que es una prestación compleja, ¿sí? Bienes y servicios, tenemos formatos preestablecidos en la directiva, ¿no? Bienes y servicios.
Pero si no fuera, no utilizamos ese formato, tendrá que obrar el oficio, el memo del área usuaria requiriendo ese bien o la contratación de ese objeto en específico. Ese es el primer documento que debe hallarse en el expediente de contratación. ¿Perfecto? Muy bien. El requerimiento del área usuaria. Este requerimiento tiene que remitirse al órgano encargado de las contrataciones, que no es así, que logística, que es quien va a recibir no solamente las necesidades o el requerimiento de esa unidad orgánica, sino de todas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a consolidar todos esos requerimientos para elaborar un cuadro consolidado de necesidades. Ese cuadro consolidado de necesidades, correcto, tiene que ser valorizado. En este estadio no se realiza un estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Lo que se realiza es una indagación de mercado. ¿Qué es una indagación? Una consulta. ¿Sí? Una consulta en mi mercado potencial con la finalidad de hallar dos informaciones. Primero, un monto estimado, ¿sí? Hablamos de estimados, un valor estimado, ¿sí? Y lo segundo, verificar si en efecto aquello que solicitó el área usuaria se encuentra acorde al mercado, una indagación. Este cuadro consolidado de necesidades, valorizado, ¿correcto?, va a formar parte de ¿qué? Del proyecto de presupuesto de apertura que la entidad va a remitir al Congreso. La pregunta es, ¿el Congreso de la República aprueba siempre el 100% del presupuesto que la entidad ha presentado? No, no es así, puede aprobar un 80%, 85%, pues bien. En función a lo que se apruebe como presupuesto de apertura, ¿correcto?, es que la entidad va a tener que ajustar, va a tener que priorizar ciertas contrataciones. Por ejemplo, con relación al caso que les planteé hace un momento, que el área jurídica, el área legal de una entidad, con la finalidad de cumplir un objetivo que había ya incluido en su plan operativo, había solicitado la compra de 20 computadoras, 10 impresoras, ¿sí?, y 2 escáneres. Atendiendo, nadie le refutó ese requerimiento, ¿correcto? Ese requerimiento fue valorizado y fue incluido, entre otros, dentro del proyecto de presupuesto de apertura que esa entidad remitió al Congreso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como el Congreso, a través de la ley de presupuesto, no aprobó, del siguiente ejercicio, claro está, no aprobó el 100% del presupuesto de esa entidad, sino solamente el 80%, ¿qué es lo que tuvo que hacer esa entidad? Tuvo que priorizar. Es decir, esta priorización seguramente generó que al área legal o jurídica de esa entidad le dijeran, mira, no puedo comprarte 20 computadoras, te compraré 15. No te puedo comprar 10 impresoras, te compraré 5 o 7. Y ya no serán 2 escáneres, sino solamente uno. ¿Correcto? Una priorización, ¿sí? Un ajuste de requerimientos o de contrataciones en función a ello. Pues bien, se aprueba la ley de presupuesto del sector público, ¿correcto? Y la entidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene hasta el último día hábil del ejercicio anterior a la ejecución de esta ley para aprobar su PIA, ¿no?, su presupuesto institucional de apertura, donde obviamente va a tener que ajustarse o va a generar el ajuste, priorización de ciertas contrataciones. No nos hablamos de las obligaciones porque ya son de alguna manera, tienen montos fijos, ¿correcto?, ¿sí? Pero sí en el caso específico de las contrataciones que forman parte de ese presupuesto, sí puede haber ajustes, priorizaciones, inclusive exclusiones, etcétera. Entonces, el primer momento justamente culmina cuando el titular de la entidad, luego de la aprobación de la ley de presupuesto del sector público para el siguiente ejercicio, aprueba su propio PIA, ¿sí? Es decir, la entidad ya sabe con qué presupuesto de apertura va a contar el siguiente ejercicio. Es en este momento que la norma ha establecido, y me refiero no solamente a la ley, su reglamento, sino también a la Directiva 5 del año 2009, que establece las disposiciones para la elaboración, publicación y difusión del Plan Anual de Contrataciones, que la norma ha señalado, aprobado el PIA, la entidad cuenta con 15 días hábiles para aprobar su Plan Anual de Contrataciones, ¿sí? Y una vez aprobado, cuenta con 5 días hábiles más para difundir este plan anual aprobado a través del SEACE, independientemente de que se registre en el portal web de la entidad, ¿no? Y acá debemos diferenciar. Primer momento culmina cuando la entidad, a través de su titular, aprueba su PIA,
¿sí? La norma ha señalado que la entidad únicamente cuenta con 15 días hábiles para aprobar su plan anual de contrataciones y 5 días hábiles posteriores para difundir este plan anual. Ahora, la difusión, ustedes me dirán, pero ok, Gisela, veamos, si yo como entidad registro mi plan anual aprobado y el documento que lo aprueba en el portal institucional de mi entidad, ¿sí? Estoy difundiendo esa información, en efecto, sí, lo está difundiendo, pero en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Si tú lo registras en la página web de tu entidad, lo registras o de repente lo publicas en físico, no sé, en el periódico mural, en una pizarra de la sede institucional, ¿sí? Inclusive si de repente, no sé, lo tienes en algún lugar donde esté pues a la vista de los usuarios, de las personas, del público que visite la entidad, ¿estás transparentando esa información? Sí, pero en el marco de la contratación pública no lo estás difundiendo. ¿Y eso por qué? Porque la norma señala que solamente se entenderá difundido, publicado, registrado, cuando este registro, valga la redundancia, se realiza a través del SEACE, que es el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado. Si, por ejemplo, vamos a poner, en el caso de la entidad, si no me equivoco, el 18 de enero fue el último día para para aprobar el plan anual de contrataciones. El último día, vamos a hacer de cuenta que ha sido el 24 de enero, ¿correcto? Es un ejemplo nada más. Si yo el día 24 de enero publiqué mi plan anual en mi página web, ¿sí? En la página web del PJ, pero no lo hice en el SEACE, he transgredido la normativa. ¿Por qué? Porque en el marco de lo que establece la ley, su reglamento y la directiva 5, tiene que ser registrado en el SEACE dentro de los 5 días hábiles de su aprobación para que se entienda difundido. ¿Sí? Muy bien, entonces esos son los dos momentos que marcan, que de alguna manera componen la elaboración, publicación y difusión del plan anual de contrataciones. Bien, la ejecución del plan anual a cargo de quién está, de los comités especiales, que pueden ser ad hoc o permanentes, ¿correcto? Y a cargo del órgano encargado de las contrataciones, ¿no? La modificación del plan anual puede ser en cualquier momento, en efecto. La norma solamente ha previsto que esta modificación se sustente en recortes presupuestales o de repente otorgamiento de mayores créditos presupuestales, reprogramación de las metas institucionales, ¿correcto? Y como les comentaba hace un momento, va a ser la entidad quien va a tener que sustentar cada modificación. La norma no te establece que tengas como máximo 5, 8, 10, 20 oportunidades para modificar tu plan anual. Es discrecionalidad de la entidad, pero sí señala que debe haber un sustento debido. Ahora, con relación a la forma de modificación, se modifica el plan anual para excluir procesos, para incluir procesos, y la tercera forma que establece la normativa es la modificación que obedezca a un aumento o reducción del valor referencial respecto a lo estimado en el plan anual y que con esta variación en cuanto a estimado y valor referencial ya determinado luego del EPON, se genere un cambio del tipo de proceso. Son dos condiciones que deben concurrir para que deba modificarse el plan anual. Es decir, si mi valor estimado, pongamos, fue, vamos a ver, 30,000 soles, ¿correcto? Fue mi valor estimado. En consecuencia, lo que te correspondía o estaba previsto era una adjudicación de menor cuantía por su monto. Pero ¿qué sucede? Luego, cuando se realizó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y se determinó el valor referencial, pues ya no se determinó un valor de 30,000 soles, sino de 50,000. Entonces, ¿cumplimos la primera condición? Sí. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el estimado y el valor referencial es mayor al 25%. Y con relación a la segunda condición, que esta modificación genere cambio del tipo de proceso también, porque ya no voy a realizar una menor cuantía, sino será una adjudicación directa selectiva, ¿no es así? Entonces, esta situación sí obliga a que la entidad modifique su plan anual. Bien, veamos, con relación a la modificación del plan anual, ¿debe observarse la misma formalidad? Por supuesto. No solamente me estoy refiriendo
a que si en el caso de nuestra entidad propiamente, el presidente de la Corte ha aprobado el plan anual, es solamente un ejemplo. La pregunta es, ¿las modificaciones futuras tendrán que ser aprobadas por el presidente de la Corte Superior? No, es decir, el mismo funcionario que aprobó en su momento el plan anual, sí, necesariamente debe observarse la misma formalidad en cuanto a la autoridad que aprueba las modificaciones. Si en ese interín, es decir, aprobó el presidente de la Corte el plan anual y antes de la modificación, delegó en otro funcionario o se delegó en otro funcionario esa facultad, ¿correcto? Pues este funcionario delegado sí podrá modificar el plan anual, pero de no mediar una delegación expresa, deberá ser el mismo funcionario que en su momento aprobó el plan anual. Con relación a la oportunidad, una vez que se aprueba la modificación del plan anual, se cuenta con 5 días hábiles para difundir esta modificación en el SEACE, independientemente de que también se registre en el portal web de la entidad, ¿no? Y se ponga también a disposición de aquellas personas que quieran que la entidad, ¿no?, pagando un costo de reproducción, le otorgue pues un ejemplar del plan anual actualizado, ¿no?, con las modificaciones últimas. Bien, ¿quién supervisa cómo se ejecuta el plan anual de contrataciones? El titular de la entidad, ¿correcto? O funcionario designado para ese efecto, porque también puede ser pasible de delegación. Y la norma lo que ha previsto es que como mínimo esta supervisión se efectúe cada semestre. Es decir, en junio, terminando junio, debe el órgano encargado de las contrataciones debe emitir un informe al titular de la entidad o funcionario delegado para ese efecto, informando sobre la ejecución del plan anual, como mínimo, ¿sí? Puede ser trimestral, por supuesto, pero la norma ha fijado que como mínimo sea cada 6 meses. Ahora, esta supervisión no se contrapone con aquella que el órgano de control institucional o de repente sociedad auditora externa o de pronto la propia Contraloría quiera realizar respecto a este periodo, ¿sí? Muy bien. Ahora, errores frecuentes, ¿no? El primer error que, como les comentaba hace un momento, es que el plan anual o sus modificaciones se apruebe o se difunda no observando los plazos previstos en la norma. Sobre todo lo primero, ¿no?, que la aprobación del plan anual, vamos a poner el caso, no se apruebe dentro de los 15 días hábiles de aprobar el PIA, sino se apruebe el día 16, transgresión de la normativa. Transgresión, que la modificación no se difunda a través del SEACE dentro de los 5 días hábiles siguientes a su aprobación, sino que sea a partir del sexto o séptimo día hábil, ¿correcto? También se configura una transgresión de la normativa. Otro error frecuente, que en el plan anual no se precisa que determinado proceso de selección deriva del desierto de otro proceso, ¿sí? O que de pronto se incluye en el plan anual porque proviene de la nulidad de un proceso anterior. Todas esas particularidades tienen que necesariamente especificarse, tienen que consignarse en el plan anual, en el detalle o observaciones del proceso de selección. Y por último, otro error frecuente es que no se determina con claridad el objeto de contratación. Y esto ocurre sobre todo en obras, ¿no? Si se quiere contratar, pongamos, la supervisión de una obra, ¿sí? Relacionamos la obra con, la obra la relacionamos, por ejemplo, con una licitación pública, y lo que hacemos es incluir una LP en el plan anual como si fuera una obra, cuando en realidad es una consultoría. Y debería ser en consecuencia, como una consultoría es un servicio, debería, por su monto, debería pues ser una adjudicación directa o un concurso público, ¿correcto? Y no una licitación que solamente corresponde a bienes u obras. Entonces es un error también frecuente. Ahora, expediente de contratación. ¿Qué es el expediente de contratación? Bueno, sabemos que es el conjunto de actuaciones referidas a una contratación en específico, ¿sí? Si hablamos en el marco general, un expediente de contratación, como les comentaba, debe iniciar con el requerimiento del área usuario y culminar con el documento que evidencie el pago respectivo al contratista en ese estadio previa conformidad.
Si nos referimos al expediente de contratación en sentido específico, nos referimos a aquellos documentos que evidencian que la entidad ha cumplido con todos los requisitos necesarios para poder realizar un proceso de selección. Y una vez que tenga completo su expediente, va a elevarlo para aprobación o va a ser aprobado por el funcionario delegado ¿no? de la entidad o titular, también podría ser el titular, y aprobado va a pasar al comité especial para que inicie sus funciones, ¿correcto? Bien, ahora, como les comentaba, en el marco de la normativa vigente, el expediente de contratación inicia con el requerimiento del área usuaria y culmina con el pago, perdón, con la conformidad y pago de la última prestación pactada, ¿correcto? Y en el caso de obras, culmina con el consentimiento de la liquidación y el pago respectivo. Bien, esta diapositiva que ustedes ven acá refería a la discrecionalidad del área usuaria, en efecto, solamente para terminar de repente esta primera parte del video. La normativa vigente le ha dado un sitial preponderante al área usuaria, es decir, el área usuaria, que es la unidad orgánica que requiere la contratación de determinado bien, servicio u obra, o también aquella unidad orgánica que por sus funciones deba canalizar determinada contratación. Por ejemplo, en el caso que les planteé del pedido del área jurídica, el área jurídica pedía equipos informáticos, ¿no es así? Computadoras, impresoras, escáneres. De acuerdo a sus funciones, ¿podía esa unidad orgánica, que es el área legal, elaborar, establecer las especificaciones técnicas de esos equipos? No, ¿no es cierto? ¿Era el usuario final? Sí, usuario final era. Pero por las funciones, por sus funciones, ese requerimiento debía pasar por el área de sistemas, de informática, como se denomine la entidad, ¿correcto? Pues bien, en este caso, en esa contratación en específico, el área de sistemas o de informática será el área usuaria técnica. ¿Por qué? Porque es aquella que va a elaborar las especificaciones técnicas de de esos bienes en este caso. Entonces, área usuaria es la unidad orgánica que requiere determinada contratación, pero también será aquella unidad orgánica que por sus funciones deba canalizar un requerimiento, ¿correcto? Bien, entonces, al área usuaria, la normativa le ha dado un sitial preponderante, como les comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque no solamente determina qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, cuánto quiere, ¿no es cierto?, qué condiciones van a operar para ejecutar esa prestación, sino también va a participar en la etapa de ejecución contractual. Es decir, para que le paguen ese contratista, esa área usuaria va a tener que decir, estoy conforme con esos bienes, ¿no? Estoy conforme con esos servicios, ¿correcto? Ahora bien, el tema en cuestión es, si bien es cierto el área usuaria tiene determinadas funciones y prerrogativas de acuerdo a la norma, también es cierto que el órgano encargado de las contrataciones no escapa a su función de establecer si esos requerimientos que el área usuaria en su momento ha planteado están acordes al mercado. Por ejemplo, el área usuaria dice, ok, este bien que yo requiero va a tener 5 características, A, B, C, D y E. Y ojo, me compras un bien con esas 5 características, porque de lo contrario yo en ejecución contractual no te voy a otorgar la conformidad a ese bien y en consecuencia no se va a poder pagar, ¿correcto? Muy bien. En efecto, el área usuaria ya planteó las 5 características o el detalle de las 5 especificaciones que deben formar parte de las características de ese bien. Sin embargo, ¿qué pasa? Este requerimiento va al órgano encargado de las contrataciones. Por la norma obliga a que el OEC salga al mercado, ¿no es cierto?, para realizar ese análisis minucioso que es el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. ¿Y qué sucede? Determina que el mercado, ¿no es cierto?, los proveedores que justamente comercializan ese tipo de bien, no ofertan un bien que cumpla las 5 características, sino solamente 4, ¿correcto? Y de todos de las marcas o de los potenciales proveedores, solamente uno cumple con las 5 características. ¿En qué contexto nos encontramos en ese caso? Nos encontramos ante un direccionamiento de la contratación, es decir, me pidieron 5 características que solamente un proveedor o una marca, ¿no es cierto?, cumple. ¿Qué debe hacer el órgano encargado de las contrataciones? No voy a decir, oye, pero es el área usuaria quien ha establecido, finalmente él será responsable. No, la norma obliga a que el OEC
solicite al área usuaria que ajuste las características, es decir, la modifique. Le va a tener que decir al área usuaria, yo me he ido he realizado el análisis del mercado, es cierto, he realizado el EPON y he determinado, entre otros, que las 5 características que tú solicitas para este bien solamente la cumple una marca o un proveedor, ¿no? Situación que vulnera el principio de libre concurrencia y participación. En consecuencia, deberás modificar las características técnicas. Ya no me pidas esas 5 especificaciones, pide solamente 4, que es en función al mercado y que va a propiciar que más proveedores eventualmente se presenten, participen en el proceso de selección. Y aquí pueden ocurrir 2 cosas, que el área usuaria modifique en efecto su requerimiento inicial y ya no solicite las 5 características, sino solamente 4, o también que puede ocurrir que el área usuaria diga, no, yo necesito ese bien con esas 5 características. Y en ese supuesto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La entidad va a aprobar su expediente para realizar un proceso de selección? Ya no. ¿Qué es lo que va a hacer la entidad? Va a sustentar con ese estudio de posibilidades que ofrece el mercado y esa reafirmación del área usuaria que se encuentra ante un supuesto de exoneración. ¿Qué causal? Proveedor único, en este caso de un bien que no admite sustituto. Miren qué importante. Entonces, como les comentaba, si bien es cierto el área usuaria tiene un sitial preponderante en materia de contratación pública, también es cierto que el órgano encargado de las contrataciones, inclusive el comité especial, no puede diferenciar y decir, ok, como la determinación de las características le corresponde al usuario, va a ser esta área la que va a ser responsable en caso haya algún direccionamiento. No. El órgano encargado, luego de hacer el EPON, va a tener que verificar si en efecto corresponde mantener esas características o corresponde ajustar, modificarlas con la finalidad de propiciar que la mayor parte de proveedores puedan presentarse eventualmente al proceso de selección que se convoque para dicha contratación. Bien, con relación al contenido del expediente de contratación, como les comentaba hace un momento, inicia con el requerimiento del área usuaria, ¿correcto? ¿Y qué debe contener? Especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios y en el caso de obras, todas esas características propias de la prestación deben incluirse en un expediente técnico que forma parte del expediente de contratación. ¿Qué más debe encontrarse o debe formar parte del expediente? El EPON, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que como ya hemos mencionado sirve en principio para determinar el valor referencial, pero no solamente eso, tiene como finalidad también determinar si en el mercado existe más de una marca, más de un potencial proveedor, establecer información que va a ser utilizada por el comité especial para determinar factores de evaluación, determinar si cabe o va a ser necesaria la distribución de la buena pro, correcto, entre otros aspectos. Bien, se tiene que incluir también el sistema de contratación, la modalidad de selección, correcto, la modalidad de ejecución contractual se aplicara, ¿no? Se aplicara, que eso usted sabe solamente aplica para bienes y obras, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso, etcétera. Con relación al sistema, a los sistemas de contratación, los artículos 40 y 41 del reglamento establecen que a la contratación se le puede aplicar 3 sistemas, ¿no? Tenemos el sistema de precios unitarios, de suma alzada y esquema mixto de suma alzada y precios unitarios. Bien, este tema en realidad es bastante simple, sino que de repente a veces se ha generado confusión. Hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, siempre vinculábamos bienes con precios unitarios, ¿verdad? Y servicios con suma alzada, ¿sí? Pues bien, ese concepto ha sido completamente superado. Y ahora el artículo 40 de la norma te dice, del reglamento te señala específicamente que vas a aplicar el sistema de precios unitarios ¿cuándo? Cuando por la naturaleza de la prestación no sea posible determinar cantidad, magnitud, dimensión de la misma. En consecuencia, el postor al formular su propuesta económica va a formularla en función a 2 datos. 1, el precio unitario por prestación y 2, la cantidad referencial total, que como les comentaba va a ser meramente referencial. Un ejemplo de de prestación a la cual se aplica este sistema, por ejemplo, mensajería, el servicio de mensajería. Pregunta, si el año pasado consumí 10,000
envíos locales y 5.000 a nivel nacional, tengo la certeza, tengo la seguridad de que este año voy a utilizar la misma cantidad. No, no es cierto, no se puede, porque eso dependerá de la cantidad de trabajo, va a depender, no sé, si de repente cuento con la misma cantidad de personal, va a depender de varios factores exógenos a la entidad. En consecuencia, se cumple el presupuesto que les comenté. Por la naturaleza de la prestación no es posible determinar cantidad exacta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la entidad? Va a aplicar precios unitarios a esta contratación y por su efecto va a tener que determinar un precio por envío local, un precio por envío nacional y en función al presupuesto con que cuente va a determinar su cantidad, la cantidad referencial de la contratación. ¿Y eso por qué? Porque si, por ejemplo, como producto de aplicación de este sistema de contratación, que es el que corresponde a esa prestación, este servicio de mensajería, yo contrato 100.000 soles, ¿no es cierto?, ¿sí?, para este servicio de mensajería, pues esa cantidad a contratar va a ser referencial. Inclusive el plazo de ejecución de ese contrato va a ser referencial y les digo por qué. Porque como yo apliqué ese sistema, yo ya le dije al proveedor que no sabía exactamente cuánto iba a consumir. En consecuencia, esa cantidad de 100.000 soles, que era referencial, que debía también referencialmente durarme 12 meses, puede ser que no me dure pues 12 meses, sino solamente 8. ¿Por qué? Porque hubo mucho flujo de envíos. Como también pudiera ser que llegamos a mes 12 y solamente consumí el 90 o 95% de ese monto, ¿sí? Pues en ambos casos no existe, es decir, el órgano de control o el mismo contratista, en el caso de que se haya consumido menos importe, no podrían pues objetar o cuestionar algo al órgano encargado o a la propia entidad. ¿Y eso por qué? Porque el sistema que se aplicó fue de precios unitarios. Por el contrario, cuando la naturaleza de prestación me permita a mí establecer con exactitud la cantidad, magnitud, dimensión de lo que requiero, ¿correcto?, voy a aplicar el sistema de suma alzada que implica a todo costo. En ese contexto, el postor va a ofertar un monto único en su propuesta económica que va a incluir absolutamente todo. Ejemplo, servicio de pintado. Si yo quiero contratar el servicio de pintado para la sede principal y periféricos de mi entidad, a ver, ¿cuento yo con la información de los locales de la entidad? Sí. ¿Conozco yo o sé cuál es el perímetro, el área perimétrica de cada sede? Sí. ¿Sé cuántos ambientes tiene cada sede? Sí. ¿Hay posibilidad de que ese perímetro pueda de repente aumentar? No. Entonces, a priori, yo conozco, yo sé cuál es la magnitud, la dimensión de mi necesidad. Entonces, a este servicio de pintado voy a aplicarle el sistema de suma alzada. Y en consecuencia, ¿no?, el postor cuando oferte, cuando presente su propuesta económica, va a incluir un solo monto que va a coberturar, va a incluir absolutamente todo lo que corresponda a esa prestación, ¿correcto? Y por último, el sistema de esquema mixto de suma alzada y precios unitarios se aplica cuando en el expediente encontramos componentes a los cuales, bueno, que puedan ser determinados en cuanto a su magnitud, dimensión, cantidad, y en consecuencia se le aplique suma alzada. Y también existan componentes a los cuales que no se pueden establecer a priori, y a ellos se le va a aplicar el sistema de precios unitarios, ¿sí? Pues bien, hacemos el primer corte y continuamos en todo caso con el siguiente video, ¿no?